Amigo de YouTube, aquí estamos con un nuevo video por el canal con un tutorial de cómo descargar fondos de pantalla animados, por ejemplo así que se muevan. Primero que nada vamos a necesitar una aplicación llamada Setye, que es esta. La podemos encontrar en Play Store. Ahí ponemos con Z Setye, así lo pongan Setye. Y luego, una vez que descargué, empieza poquito, 10 MB. Tiene millones de descargas, es fácil de usar también. Bueno, cuando tengamos eso, vamos a poner a abrir. No sé qué le gusta a ustedes, así, fondo de pantalla. Ahí ya lo aparece. Tienen de Messi, todo. Están muy buenos, muy buenos. En ese caso yo tengo también este. Tengo varios. Este está muy bueno. Apretamos las tres rayitas y nos vamos a fondos animados. Ahí tenés de gatito, de todo tenés. En ese caso yo tengo el de Rengar. Este también está muy bueno. El de Black Dog. Después tengo el de pescados. El de Rengar. Y ahora ya vamos a ver cómo funciona. También les recomiendo que se descarguen más aplicaciones. Una vez que ya termine de instalar, voy a mostrar ahora. No, por ejemplo, al mundo este. Ponemos acá en carga Play Store. Este está muy bueno porque es un planeta y vos lo podés mover como querés. Lo ponés a instalar, aceptar y nos vemos hasta que descargue todo. Miren, pesa poquito. Lo más importante de todo es que tenés que tener mucho espacio para que puedas cargar. Mira, acá ves cómo gira todo el día. Este es muy fácil y no cuesta nada. También eso un poco depende de su teléfono. Depende en qué tenga, cómo se hace. Por ejemplo, este es un iPhone, el que estamos usando acá. El que yo estoy usando es el S7 Edge. Bueno, una vez que acá está descargando son 16 MB, muy poco. Lo espero cuando termine de grabar el video ya. Como ya está y está descargada, como ya está y ya está instalada, vamos a agarrar, entrar en configuraciones. A ver, por ejemplo, acá. Cuando entremos en eso, vamos a buscar pantalla. Una vez que encontremos pantalla, buscamos tamaño de fuerte, salvar pantallas. Tampoco les juro que no me acuerdo fondo. Ahí está. Tiene esto que viene con el Samsung, pero nosotros vamos a buscar después. Una vez que ya está ahí, nos va a aparecer, miren, acá. Hacer esto. ¿No? Miren. Miren. Está cool, ¿no? Seleccionar fondo. Luego agarramos ahorita. No apareció. Ahí está, miren. Ahí van a ver el sol.
como ven, así que les deseo muy buena suerte y espero que les guste el video a pesar de cómo fue, así que chao putitas. Adiós. Tan.